Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo me les ha ido? Muy buenas noches para todos. Buenas Buenas noches, profe. buenas noches. Buenas Hola, noches, profe, ¿cómo buenas están? noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, bienvenidos. La clase de hoy vamos a estudiar las distintas modalidades de contratos de trabajo, o mejor dicho, las distintas clases de contratos de trabajo que tenemos en el Código Sustantivo del Trabajo y que aplican para los trabajadores y empresas del sector privado. Es decir, estos contratos, esta modalidad de contratos no aplican para el sector público, porque en el sector público los servidores públicos no se vinculan mediante contratos de trabajo, sino mediante actos legales y reglamentarios, es decir, a través de un nombramiento, de un acto administrativo, de una resolución de nombramiento. Y digamos que las relaciones laborales de los servidores públicos con las entidades del Estado se rigen o se regulan por unas normas especiales distintas a las del Código Sustantivo del Trabajo. Hay una clase de trabajadores del Estado que sí se vinculan mediante contrato de trabajo, que se llaman los trabajadores oficiales, que son aquellos trabajadores que llegan al Estado o que están vinculados con entidades del Estado, pero para labores de mantenimiento, reparación y construcción de obras públicas, ¿sí? Entonces digamos que generalmente en las empresas industriales y comerciales del Estado, su gran mayoría, los trabajadores operarios son trabajadores oficiales y es una categoría de servidores públicos y son los únicos servidores públicos que se vinculan a través de contratos de trabajo. Pero resulta que esos contratos de trabajo de esos trabajadores oficiales no se regulan por las normas del Código Sustantivo, sino por unos decretos ley particulares que regulan la vinculación y las modalidades de estos contratos, de estos servidores públicos, ¿sí? Entonces, pese a que se vinculen también por contrato de trabajo, no se regulan por las mismas normas del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, vale la pena reiterar que estas modalidades de contrato solo aplican para el sector privado. ¿Listo? Bueno, empecemos entonces. Para ello, pues les he traído estas diapositivas. Un segundo. Las puedo ampliar mejor. Ampliarlas más. Bueno, listo. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de los contratos de trabajo en el Código Sustantivo del Trabajo, tenemos dos criterios de partida para clasificar los contratos. Hay un criterio que es más teórico y hay otro criterio que es más práctico. Entonces vamos a mirar ambos criterios. El primer criterio de ellos es que los contratos de trabajo se clasifican de acuerdo con su forma, es decir, de acuerdo con la forma en que se celebran o en que nacen a la vida jurídica, ¿sí? Y allí el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo nos va a decir que los contratos de trabajo, de acuerdo con su forma, es decir, de acuerdo con la forma en que se celebran, ¿cierto? En que nace, en que se perfecciona el contrato de trabajo entre empleador y trabajador, pueden ser o contratos de trabajo verbal o contratos de trabajo escrito. Es decir, que de acuerdo con su forma, los contratos se clasifican en dos tipos de contratos: contrato de trabajo verbal y contrato de trabajo escrito. Hablemos del contrato de trabajo verbal. Ustedes dirán, profe, pero el contrato de trabajo verbal produce efectos jurídicos, ¿es legal, es válido en Colombia?
sí, es válido en Colombia, produce efectos legales, tiene los mismos efectos legales de un contrato de trabajo escrito. El único problema es que como es verbal, como no se lleva un documento escrito, sino que se celebra el contrato simplemente de manera verbal, es decir, el acuerdo de voluntades de manera verbal entre empleador y trabajador, ¿cierto? Entonces, no, ahí no queda un documento, una constancia donde consten los puntos o los elementos o las cláusulas que se pactaron en ese contrato verbal. Por ejemplo, en un contrato verbal el empleador le puede decir al trabajador, venga, véngase a trabajar conmigo que le voy a pagar 2 millones de pesos. Y el trabajador dice, listo, de una, me voy con usted. Y resulta que se va a trabajar y cuando llega el primer mes el empleador le sale con un salario mínimo y le dice el trabajador, pero usted me ha dicho que eran 2 millones. Y el empleador le dice, no, pero es que yo le pago lo que manda la ley, un salario mínimo, no le puedo pagar 2 millones. ¿Cómo ese trabajador prueba que el salario que han pactado era 2 millones de pesos? Muy difícil de probar, ¿cierto? Para eso, pues puede echar mano de todos los medios de prueba como el testimonio, los documentos, la inspección judicial, eh, el peritaje, eh, la confesión, ¿cierto? Pero si no tiene estos medios de prueba, pues le va a quedar muy difícil probar que ese fue el salario pactado y por ende le va a quedar muy difícil lograr que un juez le reconozca la diferencia salarial, ¿sí? Entonces, ese es el problema del contrato verbal, que se presta para dificultades al momento de reclamar porque no tenemos cómo probar el contrato. A diferencia del contrato de trabajo escrito, que si por ejemplo allá en el contrato quedó que eran 2 millones el salario y usted demanda, usted simplemente le pasa con la demanda, presenta copia del contrato y el juez dice, señor empleador, pruebe que usted le pagó los 2 millones. El empleador tiene que probar que pagó los 2 millones, es decir, ya de antemano se da por cierto que el salario pactado eran 2 millones porque consta en el contrato escrito. Es decir, no hay que probar eso, ¿sí? Hay que probar es el incumplimiento del empleador, pero no hay que probar las condiciones del contrato, en el contrato escrito. Esa es la ventaja del contrato escrito, porque el contrato escrito ya es un contrato que se consigna, contrato de trabajo que se consigna en un documento escrito donde vienen todas las cláusulas, todos los puntos, la índole de la labor para la cual se contrata el trabajador, el salario, el tipo de contrato, la duración del contrato, las funciones, la jornada, los días de trabajo, cómo se va a pagar el salario, cuánto, en qué forma, todos esos elementos. Entonces, la gran diferencia entre un contrato verbal y uno escrito es que el verbal, pues, es de simple palabra, ¿cierto? Lo que pasa es que en el pasado, el siglo pasado, la palabra tenía mucho valor y la palabra obligaba, ¿no? Hoy en día no, hoy en día lo que no está escrito, las palabras se las lleva el viento, dicen por ahí, ¿no? Entonces, es necesario llevar escrito todos los contratos de trabajo. Y pues esa es la ventaja del contrato de trabajo escrito, que basta con adjuntar copia del contrato a la demanda y ya aprobamos, digamos, que eso que se acordó o eso que pactamos eh, fue pactado entre empleador y trabajador. Lo único que tenemos que probar ahora es que el empleador no ha cumplido con esa obligación. Mientras que en el contrato verbal tenemos que probar primero que esa cláusula se pactó en el contrato verbal y segundo, que el empleador la incumplió. Es doble trabajo probatorio. Y en derecho sucede que si uno no logra probar, así uno tenga el derecho, pierde el proceso, se pierde el proceso. En derecho hay una máxima que dice, dadme las pruebas y yo os daré el derecho. Si no logramos probar, pues perdemos el proceso. Bueno, esa es la primera gran clasificación entre contratos de trabajo verbales y contratos de trabajo escritos, ¿cierto? El contrato de trabajo escrito, una vez se firma, se debe entregarle una copia al trabajador, una copia del contrato.
Generalmente las empresas no lo hacen, que primero firma el contrato el trabajador y de últimas firma el empleador o el gerente, y eso se demora, entonces no entregan la copia. Le toca al trabajador solicitar por derecho de petición una copia, de lo contrario no se la entrega. Y es obligación, según el código, de acuerdo con el código sustantivo, que el empleador entregue copia del contrato al trabajador. Bueno, el segundo criterio de clasificación de los contratos de trabajo lo encontramos allí en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice: el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, ese es el famoso contrato a término fijo, coma, por el tiempo que dure la realización de una obra labor determinada, ese es el famoso contrato por duración de la obra labor determinada. Tercero, por un tiempo indefinido, ese es el famoso contrato a término indefinido, o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Ese es el famoso contrato accidental, ocasional o transitorio. Entonces miren que de acuerdo con la duración, con el tiempo en que va a durar el contrato de trabajo, el artículo 45 nos dice que tenemos 4 clases o modalidades de contratos de trabajo: contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato por duración de la obra labor contratada y contrato accidental, ocasional o transitorio. Esos 4. Entonces, esos 4 tipos de contratos son los que vamos a estudiar hoy a la luz del Código Sustantivo del Trabajo y los cambios que tuvo con la actual reforma laboral que aprobó el Congreso de la República y que ya entró en vigencia el 26 de junio de este año, ¿cierto? Vamos a mirar en qué cambiaron. Entonces empecemos con el contrato a término fijo. El contrato a término fijo. ¿Qué es un contrato a término fijo y por qué se llama contrato a término fijo? Se le llama término fijo porque en este tipo de contrato laboral se va a estipular o se estipula en el contrato cuánto va a ser el tiempo de duración del vínculo laboral. Es decir, se pacta allí por cuánto tiempo se contrata al trabajador. 3 meses, 2 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año, año y medio, 2 años, 3 años, máximo hasta 4 años, dice la nueva reforma laboral. La ley 2466 de 2025 nos dice que máximo 4 años. ¿Qué sucedía antes del 26 de junio, antes de la reforma laboral? Que el contrato a término fijo podía pactarse hasta por 3 años, ¿sí? Hasta por 3 años. Pero la reforma laboral nos dice, modificó esto y dijo, no, se puede pactar máximo hasta 4 años, ya no hasta 3 años, sino hasta 4 años. Y allí ese artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando nos regula el contrato a término fijo, nos dice que debe constar siempre por escrito. Contrato de trabajo a término fijo no puede ser verbal, siempre debe ser escrito. Debe constar por escrito. ¿Listo? Ese es un requisito de solemnidad de ese contrato. Si no consta por escrito, no podemos decir que es un contrato a término fijo, sino que es un contrato verbal. ¿Listo? O un contrato a término indefinido, mejor dicho, si no consta por escrito. Es el primer requisito, que conste siempre por escrito, y el segundo requisito es, la segunda característica es que no puede ser superior a 4 años con la nueva reforma laboral. Antes era no superior a 3 años. Y antes nos decía no superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. ¿Qué significaba eso? El contrato a término fijo, pese a que no lo podamos pactar a más de 3 años, podamos decir máximo 3 años, sucedía lo siguiente, que si el empleador no hacía un preaviso con mínimo 30 días antes a la fecha de vencimiento del contrato, es decir, el contrato, por ejemplo, terminaba el 31 de diciembre y al 1 de diciembre el empleador no le hacía el preaviso al trabajador de que su contrato terminaba el 31 de diciembre y que no se le iba a renovar, que muchas gracias. Si el empleador no hace eso, si no pasa el preaviso es el deber que tiene el empleador de notificar por escrito al trabajador con mínimo 30 días antes a la fecha de vencimiento del contrato
de que no le va a prorrogar su contrato, de que no se lo va a renovar. Y así termina decentemente el empleador el contrato de trabajo a término fijo, pasando el preaviso con una antelación no inferior a 30 días. Es decir, si el empleador la hace faltando 29 días, ya está por fuera de tiempo, ya se entiende que el contrato automáticamente se prorrogó por un tiempo igual al inicialmente pactado. Si el tiempo inicialmente pactado fueron 3 años, se entiende que ya se prorrogó o se prorroga automáticamente por otros 3 años. Es decir, el contrato a término fijo tiene una cosa que es la prórroga automática, que si el empleador no pasa el preaviso dentro de los 30 días antes, el contrato se prorroga automáticamente por el mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, para que el empleador lo pueda dar por terminado, pues debe pasar el preaviso, notificar al trabajador de que no se le va a renovar el contrato. Pero ojo, que no lo puede hacer con una antelación inferior a 30 días. La puede hacer con una antelación mayor a 30 días, la puede hacer 2 meses antes, 3 meses antes, 90 meses antes, 90 días antes, los meses que quiera antes. Pero lo que no puede es hacerlo después del día 30, porque se entiende que ya se prorrogó automáticamente el contrato. Entonces aquí nos decía, antes de la reforma laboral, que el contrato de término fijo se renovaba indefinidamente, y eso sucedía. Si el empleador no hacía preaviso, el contrato se renovaba automáticamente. Y si en esa prórroga o en esa primera renovación tampoco se hacía el preaviso los 30 días antes, a la fecha de vencimiento de esa prórroga, volvía y se prorrogaba. Y así sucesivamente, con un contrato de término fijo, podía una persona durar 30 a 40 años con renovación automática, mientras el empleador no pasara el preaviso, ¿cierto? O mientras el trabajador no renunciara. Entonces, eso cambia ahora. Eso cambia porque con la nueva reforma laboral, con la 2466 de 2025, la reforma laboral ya no es renovable indefinidamente. El Congreso limitó la renovación del contrato a término fijo máximo a 4 años. Máximo a 4 años. Es decir, después del cuarto año, ya no puede seguir siendo contrato a término fijo, sino que después del cuarto año cambia la naturaleza del contrato y se convierte en un contrato a término indefinido. Y eso es importante porque al convertirse en un contrato a término indefinido, el trabajador adquiere mayor estabilidad laboral, mayor permanencia en el empleo, mayores garantías de despido sin justa causa, como vamos a ver ahorita cuando pasemos a estudiar el contrato a término indefinido. ¿Listo? Entonces, cambió eso, cambió que ahora no es renovable indefinidamente, es renovable solo hasta 4 años, y después del cuarto año, si se quiere seguir a ese trabajador o si se quiere dejar que siga trabajando, se quiere mantener al trabajador en la empresa, se le cambia o cambia la naturaleza de su contrato y pasa a ser un contrato a término indefinido. ¿Listo? Eso fue lo que cambió. Ahora, antes sucedía y aún también sucede que dentro del contrato a término fijo existen dos modalidades de contrato de trabajo, ¿sí? Dos modalidades. Una, contrato a término fijo inferior a 1 año, y la segunda, contrato a término fijo de 1 a 3 años antes. Ahora es de 1 a 4 años, ¿sí? De 1 a 4 años. ¿Qué sucedía? Que en el contrato a término fijo inferior a 1 año, antes nos decía que podría prorrogarse sucesivamente el contrato hasta 3 periodos iguales. Ahora, con la reforma laboral nos dice que se puede prorrogar hasta 4 periodos iguales, ¿sí? Siempre y cuando esas 4 prórrogas no superen los 4 años. Y que al cabo de esa cuarta prórroga, o sea, al terminar esa cuarta prórroga, el término de renovación del contrato no podrá ser inferior a 1 año, ¿sí? Es decir, que si, por ejemplo, habíamos firmado contrato a 3 meses, ¿cierto? Y ya va en la cuarta prórroga, ya va 4 por 3, 12, 12, pero bueno, más la cuarta prórroga serían 12 y 3, 15.
Es decir, a partir del mes 15, sería la cuarta prórroga, que vence la cuarta prórroga, automáticamente el contrato pasaría a ser un contrato a término fijo a un año, ya no a 3 meses, ¿sí? Sino a un año. Y ahí se puede seguir prorrogando automáticamente sin que supere los 4 años. Después del cuarto año se convierte en un contrato a término indefinido. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Vamos bien? Entonces, claro, pues tenemos dos modalidades de contrato a término fijo. El contrato a término fijo inferior a un año, que funciona con la nueva reforma laboral, que resiste hasta 4 prórrogas, siempre y cuando esas 4 prórrogas no superen los 4 años, y al cabo de esas 4 prórrogas, la quinta prórroga tiene que ser mínimo a un año. O sea, cambia a un contrato a término fijo a un año. ¿Sí? Y va a resistir máximo, entre todas las prórrogas, máximo 4 años. Después del cuarto año, debe cambiar a un contrato a término indefinido, donde ya no hay término, donde ya no hay plazo de duración del contrato. Profe, una pregunta. Sí, señora. Es decir, digamos que yo puedo tener un contrato durante un primer año por 3 meses, ¿sí? A término indefinido, hasta cumplir el año. Y de ahí para adelante, o sea, es decir, yo puedo contratar a alguien y hacerle una prórroga de ese contrato a término fijo cada 3 meses Si tú lo contratas, hasta por completar el ejemplo, primer año. no. El ejemplo que yo doy de los 3 meses es simplemente un ejemplo. Supongamos que tú contratas a 6 meses, a término fijo a 6 meses. Ese es un contrato a término fijo inferior a un año, porque es a 6 meses. ¿Qué sucede con ese contrato a término fijo inferior a un año, que en este caso es de 6 meses? Pues te va a resistir el periodo inicial de los 6 meses. Si tú quieres mantener a ese trabajador y no le haces preaviso, pues se renueva automáticamente o se prorroga automáticamente por otros 6 meses. Ahí viene la primer prórroga. 6 meses, primer prórroga. Si al vencimiento de esa primer prórroga, es decir, de esos siguientes 6 meses, tampoco haces preaviso, pues el contrato vuelve y se prorroga por otros 6 meses y va en la segunda prórroga. Igual, si al vencimiento de esa segunda prórroga no haces preaviso, vuelve y se prorroga por otros 6 meses, iría a la tercera prórroga. Y al finalizar esa tercera prórroga, si tampoco haces preaviso, pues se va a la cuarta prórroga. Al finalizar esa cuarta prórroga, si no ha superado los 4 años y si con la renovación no supera los 4 años, la ley te dice que después de la cuarta prórroga del contrato a término fijo inferior a un año, la siguiente prórroga debe ser mínimo a un año. Es decir, que el contrato a término fijo debe cambiar automáticamente. Venía a 6 meses, debe cambiar ahora a plazos de un año. Siempre y cuando al cambiar al plazo de un año y con las prórrogas que ha tenido, las 4 prórrogas, más el periodo inicial, estamos hablando de 5 periodos en total, y si uno multiplica 5 por 6 por 5, 30, lleva 3 años, no mentira, lleva 30 meses. 30 meses son 2 años y 2 años y medio. Ahí, a esos 30 meses, a los 2 años y medio, debe ya cambiar a término fijo, pero a un año. Entonces, de 2 años y medio a 3 años y medio iría la prórroga a un año, la renovación a un año. Ya no podría renovarse más por otro año porque se pasaría a 4 años y medio y la ley no nos permite que se pueda prorrogar a más allá de 4 años. Entonces, después del tercer año y medio, es decir, de la primera prórroga del año, lo que hay que hacer es cambiar a ese trabajador a un contrato a término indefinido. ¿Sí me hago entender? Ah, ok, sí, profe. Lo que pasa es que tengo un caso de una empresa de transportes donde ellos contratan a los trabajadores. Es una empresa que tiene como un alto rotación de personal en ese cargo, ¿sí? Entonces, Sí, ellos contratan a las personas inicialmente por 3 meses, ¿sí? sí. Con su contrato en término fijo. Luego de eso, vuelven y hacen una prórroga por otros 3 meses,
Y Sí, así primer hasta que prórroga. cumplen el primer año, ¿sí? O sea, hacen 4 prórrogas en un año, ¿sí? Sí, Y a partir de ese año, pues ellos empiezan a hacer su prórroga anual. Obviamente, claro, como está claro, rotando porque tanto el personal, no han llegado a este límite de los 4 años, pero sí ponle hacen ese. atención, ponle atención por qué lo hacen así, porque es que antes de la reforma laboral solo resistía tres prórrogas. Entonces, digamos, el primer periodo inicial de los 3 meses es el periodo inicial del contrato, 3 meses. Renuevan una vez por 3 meses, van 6 meses. Renuevan por segunda vez, otros 3 meses, van 9 meses. Renuevan por tercera vez, van 12 meses, se cumple el año. Y antes de la reforma laboral solo se podía renovar 3 veces. Entonces, y después de los 3 periodos de renovación, es decir, en el caso que tú planteas después del año, automáticamente decía el artículo 46 del Código Sustantivo que debía pasar a un año. Entonces, por eso es que la empresa hace eso, contrata 3 meses, más 3 prórrogas más, eso completa 12 meses, un año. Y como la ley no permitía volver a renovar por menos de un año, sino que ordena a partir de las 3 prórrogas renovar a un año, entonces, claro, la empresa convertía ese contrato a un año y seguía renovando o prorrogando cada año. ¿Sí me hago entender? Ahora es distinto con la reforma laboral, por ejemplo, esa misma empresa puede renovar otros 3 meses más, o sea, ir año y 3 meses. Y después del año y 3 meses, ahí sí cambiar a un año, sin que las prórrogas después de año a año superen los 4 años en total, desde que inició con 3 meses hasta con las prórrogas de un año, sin que todas esas prórrogas superen los 4 años. Después de los 4 años se convierte o debe pasar ese trabajador a estar vinculado a través de un contrato a término indefinido. ¿Sí? Ok, sí, señor. Listo, bien. Bueno, listo, eso es el contrato a término fijo con sus nuevos cambios, de acuerdo con la ley 2466 de 2025 que modificó este artículo 46. ¿Listo? Bueno, entremos ahora a hablar del contrato a término indefinido. ¿Qué sucedía antes del 26 de junio de este año? Antes de la reforma laboral. Sucedía que el contrato a término indefinido, bueno, primero, ¿qué es contrato a término indefinido? Un contrato o los contratos de trabajo a término indefinido son aquellos contratos en los cuales no se habla, no se estipula una cláusula, no se pacta un periodo de duración del contrato. Sencillamente no se dice nada sobre el tiempo de vigencia del contrato. Entonces, cuando no se dice nada, es un contrato a término indefinido, ¿sí? Cuando se dice algo del tiempo de duración, pues es un contrato a término fijo. Cuando no se dice, no se estipula la duración del contrato, cuánto tiempo va a durar, pues es un contrato a término indefinido, es decir, donde el término, la vigencia, la duración no se ha definido, está indefinida, ¿sí? ¿Qué sucedía antes de la reforma laboral con el contrato a término indefinido, que sigue estando regulado allí en el artículo 47 del Código Sustantivo? Nos mandaba el contrato a término indefinido a al último puesto de la fila y nos decía que era contrato a término indefinido aquel que no era a término fijo o cuya duración no estaba determinada de la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refería a un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Entonces nos decía que será contrato a término indefinido. Es decir, nos lo dejaba de últimas, como descartes, como la regla excepcional. Resulta que con la nueva reforma laboral eso cambia porque de entrada la ley 2466, permítanme, yo les comparto el artículo. De entrada, miren lo que nos dice. Nos dice, artículo sexto, dice contrato, modifíquese el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 46. Artículo 46, contrato de trabajo, perdón, aquí, a término indefinido, artículo 47.
contrato laboral a término indefinido. Dice, los trabajadores y las trabajadoras serán vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido. Es decir, lo pone como la primera modalidad de contratación, ¿sí? Como la regla principal. O sea, le dice a las empresas, ojo, todos los trabajadores deben ser vinculados mediante contrato a término indefinido. Sin embargo, pues no les impide. Dice, sin perjuicio de lo anterior, podrán celebrarse contratos de trabajo, ya sea a término fijo, por tiempo que dure la realización de una obra, labor determinada, o para ejecutar un trabajo accidental, ocasional o transitorio. Es decir, pueden hacer uso de las otras modalidades de contratos de trabajo, ¿cierto? Sin ningún problema. Pero envía de una vez la idea de que ojalá de entrada se vincule mediante contrato de trabajo a término indefinido, ¿sí? Luego dice, el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Y esto es bien importante porque esto no estaba contemplado antes del 26 de junio en nuestro artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué sucedía antes? Un trabajador con contrato a término indefinido podía ser despedido sin justa causa y el empleador pagaba la indemnización, ¿sí? Decía, no, yo pago la indemnización y despido sin justa causa. Y chao. Y no pasaba nada. Ese trabajador podía demandar y toda la cosa. El juez le decía, no, pero usted ya le pagaron la indemnización. No, ya, listo, no tiene nada que reclamar. Resulta que ahora, con la reforma laboral, con este artículo quinto de la 2466 que modificó el artículo 47 del Código Sustantivo, donde se regula el contrato de trabajo a término indefinido, miren lo que nos dice el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. ¿Qué significa eso de que el contrato indefinido a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo? Pues resulta que si a usted, por ejemplo, lo contratan en una empresa para diligenciar unos formularios, unas encuestas de manera manual a todos los clientes que entren a la empresa, y a usted lo contratan para eso, pongamos, ¿sí? Y esa es su labor. Mientras el empleador siga necesitando que alguna persona realice esa labor, ojo, a usted lo deben mantener en la empresa. No lo pueden despedir sin justa causa. Lo pueden despedir con justa causa, pero no sin justa causa. Ojo, porque aquí dice, porque esas fueron las causas que le dieron origen a su vinculación, la necesidad de diligenciar esos formularios a los clientes, y eso lo diligencia usted. Esa es la materia del trabajo. Distinto es que en esa empresa el empleador elimine esa tarea y diga, no, yo no vuelvo a hacer encuestas nunca más a los clientes, ya no más, desisto de esa tarea en mi negocio. Al desistir de esa tarea, pues desaparecen las causas que le dieron origen a su contrato, desaparece la materia del trabajo que usted realizaba. Ahí sí puede el empleador despedir sin justa causa a alguien que tenga vinculado mediante contrato a término indefinido. De lo contrario, no. De lo contrario, si a usted lo despiden y contratan a otra persona, usted presenta la demanda, pide una inspección judicial a la empresa, el juzgado va o delega y va y mira, y si encuentran que alguien más ha seguido haciendo su tarea, la tarea que usted venía haciendo, ordenan reintegrarlo porque ese despido se convierte en un despido ilegal, un despido injusto e ilegal que no produce efectos jurídicos, porque aquí nos dice que el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Es decir, mientras siga existiendo allá la labor para la cual usted lo contrataron, a usted no lo pueden despedir a menos que haya una justa causa. De lo contrario, no lo pueden despedir sin justa causa. Antes no pasaba eso. Antes el empleador podía despedir a quien le diera la gana sin justa causa. Bueno, excepto en los fueros de estabilidad laboral reforzados que vimos la clase pasada. ¿Recuerdan? Que no puede despedir sin justa causa, que debe ser con justa causa y que debe pedir permiso al inspector del trabajo.
Pero en las otras situaciones, el empleador podía despedir sin justa causa y no hay ningún problema, siempre y cuando pagara indemnización por despido sin justa causa. Ahora no se permite hacer eso. Entonces, ¿por qué es importante la reforma en cuanto a esta modalidad de contrato? Porque le va a garantizar mayor estabilidad en el empleo a los trabajadores. Ojo, y si usted ya lleva más de 4 años con prórrogas y a término fijo, automáticamente lo tienen que pasar a término indefinido y adquiere mayor estabilidad laboral. ¿Sí? Porque miren que a término fijo usted le hacen el preaviso y chao. Sin justa o con justa causa, usted le hacen un preaviso, así no haya una justa causa. Usted le hacen el preaviso con mínimo 30 días antes y su contrato termina. No hay obligación a renovarle. Y eso no se convierte en un despido sin justa causa. Porque los contratos, el contrato a término fijo termina una vez termina, cuando se vence el plazo pactado. Pero para eso, pues hay que hacer el preaviso con 30 días antes. Y si el empleador cumple bien haciendo el preaviso a tiempo, acaba el contrato. Ahora aquí ya no va a pasar eso, porque después del 4.º año usted pasa a tener contrato a término indefinido, adquiere mayor estabilidad porque para que lo puedan sacar tiene que ser o porque usted incurre en una justa causa o porque el empleador ya no necesita a nadie que desempeñe esa labor en su trabajo, porque eliminó esa labor en su empresa. ¿Ven? Entonces miren la gran diferencia. Bueno. Listo, sigamos mirando aquí la diapositiva. Entonces, esto es bien importante. Es bien importante, ¿no? Porque digamos que el contrato a término indefinido cobra mayor relevancia. Cobra mayor relevancia. ¿Listo? Entonces, ese es el famoso contrato a término indefinido y está allí regulado en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, así como el contrato a término fijo está regulado allí en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Pasemos a hablar ahora del contrato accidental, ocasional o transitorio. Contrato accidental, ocasional o transitorio. Es un solo contrato. Lo que pasa es que tiene 3 sinónimos. Algunos lo llaman contrato accidental, otros ocasional, otros transitorio. ¿Por qué se llama así este contrato? Resulta que este contrato es permitido o debe ser usado solamente para contratar personal para realizar actividades que no son permanentes en la empresa, actividades que se salen del giro ordinario del empleador, sino para actividades que son ocasionales, que son accidentales o que son transitorias, ¿cierto? No actividades permanentes. Por ejemplo, yo no puedo utilizar este contrato en mi empresa de abogados para contratar a una secretaria, porque una secretaria va a desempeñar una labor que es permanente y que está dentro de la actividad normal de mi empresa. Entonces, no la puedo contratar mediante este tipo de contrato. En un almacén comercial, si yo tengo un almacén comercial, yo no puedo contratar a los vendedores mediante contrato accidental, ocasional o transitorio, porque la actividad de vender es una actividad propia de la actividad del almacén. Entonces, no puedo vincular a personal para realizar labores que son propias del giro ordinario del negocio, de la empresa. Tienen que ser para actividades que sean temporales, accidentales o transitorias, ocasionales. Por eso es que el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula esta modalidad de contrato, nos dice que el trabajo ocasional, accidental o transitorio es de corta duración y no mayor de un mes. Quiere decir que este tipo de contrato no puede pactarse por más de un mes. Ojo, no puede ser superior a un mes. Y nos dice allí, y se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Ojo con eso. Este es un punto bien clave porque no lo podemos utilizar o los empleadores no lo pueden utilizar para, eh, contratar personal para que realice actividades permanentes
y que están dentro del giro ordinario del empleado. Un ejemplo de ello sería, digamos que yo, si tengo mi oficina de abogados y yo dentro de la oficina pues llevo un archivo de los expedientes de los procesos que tengo, y digamos que los tengo impresos, pero resulta que yo nunca he utilizado técnicas de archivística, ni carpetas desasificadas, ni estoy al día con la ley de gestión, la ley de general de archivo, ni nada de eso. Y yo quiero actualizar ese archivo, quiero tenerlo bien decente, bien bonito, bien organizado y en carpetas desclasificadas, pero yo no sé eso, entonces yo puedo contratar a una persona, un técnico, tecnólogo del SENA en eso, y decirle, bueno, ¿usted cuánto cree que dure haciendo esta tarea, actualizándome el archivo? No, pues yo creo que eso lo hago por ahí en 20 días. Perfecto, listo, lo contrato para que lo haga, eh, y esté aquí en jornada laboral completa y haga esa tarea. Y lo contrato a través de un contrato accidental, ocasional o transitorio. ¿Por qué? Porque la labor de estar actualizando un archivo, o sea, la labor para la cual yo contrato a ese trabajador, que es actualizar el archivo, pues yo no tengo a nadie contratado para eso. Y yo no me dedico a eso. Y esa actividad no está dentro del giro ordinario de mi empresa. ¿Sí? O sea, yo no me dedico a estar, yo no necesito a alguien que esté actualizándome el archivo o modernizándome el archivo. No, yo lo hago cada 5 años, cada vez que sale una norma que dice que hay que cambiar eso y ya. Entonces, ahí sí se me presenta una necesidad accidental, ocasional o transitoria y ahí yo puedo hacer uso de ese contrato de trabajo llamado contrato accidental, ocasional o transitorio, que no puede ser superior a un mes y que debe ser para actividades ajenas a las permanentes o normales del empleador. Este contrato también lo llaman contrato a término fijo inferior a un mes. Es un contrato de corta duración, no mayor a un mes, su fin es la realización de actividades diferentes a las actividades normales de la empresa, no requiere de formalidad alguna, puede hacerse verbal o escrito, ¿sí? Es decir, este no nos pide ni que sea escrito, puede ser verbal. Y con este contrato pasaba algo, y es que antes del año 2006, antes de que la Corte Constitucional se pronunciara en una sentencia importantísima que fue la C823 de 2006, antes de esa sentencia, con estos trabajadores hacían los empleadores lo que quisieran, que querían, y era que los contrataban y no les pagaban prestaciones sociales, no los afiliaban a seguridad social y, y solo les pagaban el salario proporcional al tiempo trabajado. La Corte Constitucional en esta sentencia dijo, ojo con esos trabajadores porque las empresas no pueden estar haciendo eso. No pueden, tienen las empresas la obligación de pagarle a este tipo de trabajadores vinculados mediante esta modalidad todos los derechos laborales, esos prestaciones sociales, salarios, afiliación al sistema de seguridad social, todo, absolutamente todo, proporcional al tiempo trabajado. Así haya trabajado 10 días, 15 días, 20 días, una semana, no importa. Hay que liquidar proporcionalmente al tiempo trabajado. Y a partir del 2006, pues esta sentencia ya los empleadores se pusieron juiciosos con eso y el que incumplía, pues sencillamente el trabajador demandaba, ponía la queja y la empresa tenía que pagar. ¿Listo? Ese es el famoso contrato accidental ocasional o transitorio. Y tenemos esta última modalidad de contrato de trabajo que se llama contrato por duración de la obra o labor contratada. Resulta que en este tipo de contrato, eh, la vigencia del contrato o la duración del contrato va a estar sometida o ligada al tiempo que dure la obra o la labor para la cual yo contrato a esa persona. ¿Sí? Supongamos que yo me gano una licitación con una gobernación para construir un colegio público. Entonces, que a mí me da la gobernación un año para que yo construya ese colegio. El contrato, el término inicial es un año.
Ustedes saben que en materia de contratación pública los contratos se prorrogan, se suspenden, se adicionan, terminan durando hasta 5 veces más 10 veces más de lo planeado, de lo pactado inicialmente. ¿Qué sucede? Imagínense que yo utilizara, bueno, si yo voy a ejecutar, a construir ese colegio como contratista, pues yo debo contratar a mis obreros, a los maestros de obra, al arquitecto, a los plomeros, a los electricistas, todo el personal que necesito para que me dejen el colegio funcionando y me lo entreguen completo. Imaginen que yo contratara al personal por contrato a término fijo. Y yo digamos que lo contratara un año porque como la gobernación me dio un año, entonces digo, no, pues yo contrato a término fijo un año todo el personal. Pero como en materia de construcción y de obras, nunca las cosas terminan dentro del tiempo pactado, casi nunca, porque surgen imprevistos, por ejemplo, climáticos, que está lloviendo mucho y las columnas no han podido fraguar, o que hubo problema de orden público y la vía está cerrada, o que hubo un desastre natural y hay derrumbe y no hay paso, entonces no han llegado materiales, o que el dólar está carísimo, los materiales se pusieron por el cielo, o que hay escasez de un material o de unos materiales y no he podido comprarlos. Entonces hay que suspender el contrato, hay que prorrogarlo y los contratos terminan durando más. Entonces imagínense que yo contrato un año a término fijo, un año a mis empleados, y resulta que llega el año y no, la obra todavía le faltan unos 6 meses más. Si yo hubiese contratado a término fijo, tendría que haberle renovado el contrato a esa gente o prorrogado automáticamente por un año más. Resulta que yo solo lo necesito 6 meses más. Entonces tendría yo que pagar los salarios de los otros 6 meses que no los voy a necesitar. Y eso es una pérdida de dinero. ¿Sí? Entonces, esa modalidad no me sirve. Tampoco me sirve contratarlos a término indefinido. Aunque bueno, podría contratarlos a término indefinido y una vez. No, mentira, ni siquiera a término indefinido porque, porque si yo soy un constructor que me dedico a eso, los contrato a término indefinido, el contrato de ese trabajador no va a terminar porque se termine esa obra. Y como yo soy constructor y si yo tengo más obras, pues yo voy a mantenerlo y mandarlo a todas las obras en las que yo tenga, ¿no? Porque no ha desaparecido, digamos, la materia del trabajo para la cual yo lo contraté, porque yo me dedico a eso, mi empresa se dedica a eso. Entonces no me sirve tampoco el contrato a término indefinido. Mientras que si yo contrato al personal por duración de la obra, yo le puedo decir al arquitecto, mire, lo contrato por el tiempo que dure la construcción del colegio. A ciertos obreros también por el tiempo que dure la construcción del colegio. Sea que se prorrogue, sea que se termine antes, sea que lo que dure. Y la ventaja de este contrato es que aquí no hay que hacer preavisos, no hay que renovar, no hay que prorrogar, porque se entiende que este contrato termina cuando termina automáticamente cuando termine la obra o la labor para la cual se contrataron a los trabajadores. Entonces, si yo los contraté para la construcción del colegio y terminé el colegio, terminaron los contratos de esos trabajadores y ya, sin necesidad de hacer preavisos, sin nada. ¿Sí? Entonces, esa es una gran ventaja porque porque se puede mover uno fácilmente en el tiempo. Ahora, este contrato no solo sirve para contratar, no solo sirve para obras de construcción, de infraestructura, de vías, de ingeniería, no, también sirve para contratar la prestación de unos servicios que están delimitados en el tiempo. Por ejemplo, si yo me gano una licitación para actualizar el archivo de una entidad pública, ¿sí? Un contrato para actualizar el archivo de una entidad pública, pues yo puedo contratar al personal por duración de la labor, ¿sí? Y la labor va a ser actualizar el archivo de esa entidad pública. Una vez terminemos de actualizar el archivo,
Acaban los contratos de mis empleados porque yo los contraté por la duración de la labor contratada, ¿sí? Entonces me sirve por duración de la obra o por duración de la labor contratada. Entonces miren que no solo sirve para obra, sino también para la realización de labores contratadas, para prestar unos servicios de manera temporal. Incluso lo utilizan mucho, por ejemplo, las empresas de servicios temporales, cuando van a mandar cuando contratan a un trabajador y lo envían en misión a otra empresa, por ejemplo, a hacer una licencia de maternidad. En esa empresa salió una trabajadora a licencia de maternidad, entonces la temporal le envía un trabajador en misión y contrata a ese trabajador en misión. La temporal lo contrata por duración de la obra o labor contratada. Y la labor contratada o la duración de la labor contratada es por el tiempo que dure la licencia de maternidad de la trabajadora de esa empresa beneficiaria. Y una vez termina la licencia de maternidad, se termina el contrato de la trabajadora en misión que estaba haciendo esa licencia de maternidad porque esa fue la labor contratada. Entonces miren que ese contrato nos sirve para movernos en estos planos, ¿no? Y pues no requiere de preaviso. Ahora, antes de la reforma de la 2466, no, este contrato no necesitaba ninguna solemnidad, no necesitaba ni siquiera que constara por escrito. Ahora, con la reforma laboral, miren lo que nos dice. Aquí en el artículo, como nos modificó el artículo 46, 47, miren lo que nos dice. Dice, contrato de trabajo por duración de la obra o labor determinada. Dice, podrán celebrarse contratos de trabajo por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada. El contrato de trabajo por la duración de la obra o la labor determinada, deberá celebrarse por escrito. Y ya nos estipuló la nueva reforma laboral que dice el contrato de trabajo por la duración de obra o labor determinada deberá celebrarse por escrito, ojo, y en el escrito deberá indicarse de forma precisa y detallada la obra o labor contratada que se requiere atender. Antes eso no se pedía. Entonces ahora sí, ahora el empleador debe elaborar un contrato escrito y debe establecer dentro del contrato cuál es la obra o cuál es la labor contratada para saber cuándo sale el trabajador o hasta cuándo puede o tiene derecho a estar el trabajador. ¿Sí? Entonces este tema es bien importante, ¿sí? Bien importante entender esto. En el contrato por duración de la obra o labor contratada. Miren que antes nos decía, el artículo 45 decía, nos decía, puede hacerse de forma verbal o escrita. No, ahora debe hacerse de forma escrita y debe incluirse de manera detallada y específica la obra o la labor que se contrate. ¿Sí? Antes no nos pedía eso, ahora sí. ¿Listo? Bueno, esas son las 4 modalidades de contratos de trabajo utilizadas en el marco legal laboral colombiano. Ese era el tema, digamos, que les tenía preparado para hoy. Si hay dudas, si hay preguntas, si hay inquietudes sobre alguna de estas modalidades de contratos, bienvenidas las preguntas, los escucho, las escucho, activen su micrófono, formulen la pregunta sin pena. Y bueno, la idea es absolver las dudas e inquietudes con relación a este tema. Hola, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, una pregunta. Cuando el contrato a obra labor es por medio de una temporal, pero no dice hasta qué fecha va, ¿debe de decir sí o sí hasta qué fecha va? ¿O no pasa No, nada que no hasta qué fecha va? no, Lady, es que resulta que en el contrato por duración de obra o labor, por la duración de la obra o labor, no se estipula fecha. No se estipula un plazo, no se estipula un término fijo.
Nada de eso. Lo que se debe estipular es la labor para la cual te contratan o la obra para la cual te contratan. Y eso, y la duración de esa obra o de esa labor es la que va a determinar, la que va a marcar la duración de tu contrato. Pero no se estipula un tiempo fijo, no se establece un término fijo. Sencillamente el requisito es establecer, como lo dice la nueva reforma laboral, indicar de manera detallada y precisa cuál es la labor o cuál es la obra para la cual te contratan. Así de sencillo. Cosa que cuando termine esa labor o esa obra, tú sepas que tu contrato terminó. Si a ti te despiden antes de terminar la labor o la obra contratada y te despiden sin justa causa, pues tienes derecho a que te paguen la indemnización por despido sin justa causa. Y la indemnización va a corresponder, por ejemplo, a los salarios que faltaron por pagar desde el momento en que te despidieron hasta el momento en que terminó la obra o la labor, o que debía terminar la obra o la labor contratada. Esa va a ser la indemnización. Aunque bueno, sobre las indemnizaciones vamos a hablar la próxima clase, que ese tema nos quedó faltando cuando miramos las justas causas y el despido sin justa causa y hablamos de la indemnización por despido sin justa causa. Aún no hemos hecho alusión a esas indemnizaciones. En la próxima clase las vamos a mirar rápidamente. ¿Listo? Entonces, sí, Lady, no, en un contrato por duración de la obra no se estipula duración, plazo, tiempo, no. Se debe estipular es la obra o la labor para la cual te contratan. Así de sencillo. ¿Sí? Por ejemplo, si te contratan en una temporal y te contratan porque vas a hacer una licencia de maternidad o una incapacidad de un trabajador que le dieron 2, 3 meses de incapacidad, pues tu contrato termina una vez termine esa incapacidad o una vez ese trabajador regrese a su trabajo o una vez termine la licencia de maternidad de la trabajadora que está reemplazando. ¿Sí me hago entender? Pero no se estipula plazo como tal, no se estipula. Si fuera un contrato a término fijo, sí, ahí sí te deben decir, tu contrato va por 3 meses, va por 4 o va por 6 o va por 10 meses, ¿sí? Si es a término fijo. Pero si es por duración de la obra, no. Lo que se requiere es detallar cuál es la labor o cuál es la obra para la cual o por la cual te contratan, a la cual va ligada tu vinculación con la empresa. ¿Listo? Ok, profe, es que es respecto a eso me queda bastantes dudas con mi contrato que tengo en mi empresa donde yo trabajo. Sí, ¿por Porque qué? como le había comentado en anteriores clases, o sea que por donde se mire está supremamente mal la modalidad que emplean en la empresa para contratar. A nosotros nos contratan por medio de una temporal. Yo ya llevo Sí, 9 años trabajando en esa empresa, pero sí. cada año me cancelan el contrato y es por obra labor. Y me lo cancelan y vuelven y me lo renuevan y me dan 10 días supuestamente de vacaciones, 10 días en los cuales me quedo sin contrato y vuelven y me lo No, renuevan. eso no son vacaciones, eso es simplemente la Me echan, interrupción sí. de la continuidad laboral, queda cesante, queda sin trabajo. Es para ellos legalizar la renovación del contrato. Pero mira que eso es ilegal, lo que está haciendo la empresa es ilegal contigo, porque está simulando una modalidad de contratación que debe ser temporal, y no se puede volver permanente. Imagínate, llevas 10 años ahí. Eso perfectamente, si tú llegases a demandar el día de mañana, se convertiría en un contrato a término indefinido, ¿sí? Y, y digamos, tendrían que pagarte, si te despiden sin justa causa, tendrían que pagarte la indemnización por despido sin justa causa. O sea, allí por duración de la obra, labor contratada, no hay eso, no hay nada, ¿sí? Y Pues es que menos y imagínese, menos con profe, una temporal, y menos con una temporal, imagínate. Se imagínese, supone profe, que, que todos los años ellos le pasan a uno la carta y lo despiden. Le dicen que claro,
su trabajo Claro, va hasta tal fecha y ya. claro, esa es Pero la no hay trampa una que le hacen a causa, la una ley. razón para que lo saquen a uno, no la hay, simplemente lo Exactamente. cancelan y ya. Exactamente, y te dicen que duración de la obra, pero no limitan, digamos, en el contrato no dice nada cuál es la obra, la labor por la cual vas. Pues ahí en el contrato dice que la labor que voy a desempeñar es la tesorería, Por pero eso, no imagínate, pero dice que va hasta y tal esa es fecha, no. una, por eso, y esa es una labor permanente. Eso es lo otro, que hay una restricción para las empresas de servicios temporales y es que ellas no pueden proveer trabajadores, creo que es por más de un año, eh, en labores que son permanentes de la empresa beneficiaria, ¿sí? Pueden hacerlo temporalmente en plazos inferiores a un año, pero, eh, pero porque de verdad se presente la necesidad, porque ese trabajador se enfermó, se lo operaron o pidió una licencia, o está en licencia de maternidad, o le tocó ir a prestar el servicio militar, alguna cosa se ha presentado. Ahí sí la empresa beneficiaria puede pedir a una temporal que le suministre una persona para realizar esas funciones. Pero imagínate, si ya están utilizando a la temporal, o sea, la empresa también es desleal, la empresa beneficiaria, porque la empresa lo que está es tercerizando. Para ella no asumir la carga prestacional y la carga de seguridad social contigo, lo hace a través, contrata tus labores a través de una empresa de servicios temporales. Y es la empresa de servicios temporales la que te contrata, cuando quien debería contratarte es la empresa beneficiaria, porque tú estás realmente subordinada a la empresa beneficiaria, no a la temporal. Quien te va a llamar a hacer llamados de atención, quien te exige cumplimiento de horarios, de entregas, todo eso, me imagino que es la empresa en misión. Quien te da órdenes y todo, y el reglamento interno de trabajo y todo lo que tú haces, me imagino que es en la empresa beneficiaria, la empresa en la que vas en misión. Es decir, que ahí hay una Sí, la empresa simulación, donde voy. claro, ahí bajo el principio de la primacía de la realidad, lo que está sucediendo es que tú en el fondo, eres una empleada, es de esa empresa, no de la temporal, porque la temporal no podría a ti estar mandándote a hacer esa labor más de un año, por más de un año. O sea que ambas están siendo desleales con la ley, tanto la temporal como la empresa en misión, la empresa beneficiaria, también está Sí, siendo desleal. Ambas están jugándole el torcido a la ley, haciéndole el quite. Eso es lo que se llama una tercerización indebida, porque las temporales no están para eso y las utilizan las empresas para eso. Imagínate. Yo de ti iría al Ministerio de Trabajo y presentaría una queja y solicitaría al funcionario o a la funcionaria que te recepcione la queja que reserven tu identidad, que mantengan la reserva de tu identidad, cosa que el Ministerio de Trabajo inicie, debido a tu queja, una investigación disciplinaria a ambas empresas, a la empresa beneficiaria y a la empresa de servicios temporales, ¿sí? Y le jale las orejas. Entonces, o te contrata la empresa beneficiaria de planta, te vincula formalmente, ¿cierto? O lo otro que puede pasar es que entonces la empresa de servicios temporales deje de contratar. No, pero es que, bueno, ahí podría venir hasta el cierre de la empresa de servicios temporales. Una multa, una sanción y cierre de la empresa. Pero ahí lo que tendría que hacer la empresa beneficiaria es contratar a toda la gente que tiene así, contratarla de manera directa y no a través de una empresa de servicios temporales. Están utilizando mal la figura jurídica. sí, profe. Y cuando uno pide una certificación laboral, quien le da la certificación laboral es la temporal. Y aún así en la certificación laboral, ellos me certifican los 9 años que llevo
y con ese lapso de tiempo en el que dicen que de tal fecha a tal fecha tuve un contrato y la renovación nuevamente de tal fecha a tal fecha, y ahí muestra pues el historial de los 9 años que llevo. Pero aún así a mí me dan la certificación así, en la que se muestra mis 9 años de trabajo de esa modalidad Guarda de muy bien contrato. esa certificación porque te va a servir el día de mañana cuando de pronto, pues ojalá Dios no lo quiera y no ocurre y te llegan a despedir. Te va a servir como medio de prueba, como medio probatorio, una prueba documental clave para demostrar que efectivamente lo que hubo ahí fue una simulación y, logren y puedas hacer, por ejemplo, que te pague solidariamente la empresa beneficiaria, ¿sí? Entonces, guarda Le eso muy pagan a bien. uno ahí que una indemnización La por sacarlo a uno, indemnización, ¿sí? sí, exactamente, exactamente. Y más si te sacan sin justa causa, ¿no? Porque si te sacan con justa causa, pues ahí no hay lugar a cobrar nada. Pero si te No, y llegan es que son a tan despedir sin justa descarados, causa. profe. Perdón, le interrumpo, profe, pero es que ya digamos como que son tan descarados que cuando van a sacar a una persona le dicen, bueno, usted decide, renuncia o nosotros lo renunciamos. O sea, y la gente dice, no, pues mejor yo paso la carta voluntariamente y me voy. Son rehusivos en la empresa como No, tal. tenaz. No, pues ahí sería mejor que lo renuncien, que lo despidan a uno, porque con el despido es que uno puede reclamar. Si uno renuncia, no puede reclamar nada, ¿sí? Y digamos, ¿qué A no ser pasaría? que renuncies con una renuncia motivada imputándole las causales al empleador, ¿no? ¿Y qué pasaría, profe, si digamos en una de esas renuncias que me hacen ellos, que me pasan la carta y me dicen dentro de 10 días la vuelvo a contratar? ¿Qué pasa si digamos yo no vuelvo? Aún así puedo poner la queja porque como me sacaron sin justa causa, me pasaron la carta sin justa causa para echarme, pues para sacarme a mis famosas disque vacaciones, porque ellos le llaman vacaciones a eso. ¿Qué tendrías que hacer ahí? Iniciar un proceso judicial, una demanda laboral, probar todo el tiempo que llevas ahí, probar la naturaleza de las funciones que has desempeñado, probar que argumentar la simulación que hay ahí entre la empresa beneficiaria y la empresa de servicios temporales y reclamar la indemnización por despido sin justa causa a ambas empresas, porque ese despido es un despido sin justa causa. Esa es simplemente la trampa o la coartada que hacen las dos empresas para poder seguir manteniendo esa simulación, ¿sí? Podrías demandar, obviamente, y cobrar la indemnización por despido sin justa causa. Lo que pasa es que esas indemnizaciones por despido sin justa causa, como vamos a ver la próxima clase, ahí mirarás si vale la pena o no vale la pena hacerlo, ¿no? La próxima clase despeja más esa duda porque vamos a mirar cómo se calcula esa indemnización. Porque es que tú ahí estarías es vinculada a través de un contrato a término indefinido realmente, no un contrato a término fijo, sino un contrato a término indefinido, es lo que hay en el fondo, ¿sí? Y con la nueva reforma laboral, pues es más delicado porque pues no te pueden despedir sin justa causa. Eh, si aún existen las causas que le dieron origen a tu contratación o la materia del trabajo que tú desarrollas, si aún se sigue requiriendo allí en la empresa beneficiaria, ¿ves? Bueno, la próxima clase, digamos que eso lo vas a despejar mejor cuando miremos cómo tasar y cómo se calculan las indemnizaciones por despido sin justa causa, que ese temita no lo podemos dejar pasar. Sin embargo, ya la próxima clase vamos a entrar a estudiar si alcanzamos el tema de la seguridad social, el sistema de seguridad social integral en Colombia, y las clases que nos restan, que creo que son tan solo 2 clases las que nos restan, pues vamos a hablar del sistema de seguridad social integral y vamos a hablar
en la próxima semana, en la franja de la tutoría de la próxima semana. Ahorita no les voy a hacer pasar a la franja de la tutoría porque ustedes están ahorita con entrega de la actividad entregable de la unidad 2, tienen plazo hasta este domingo de cargar. Y esa actividad entregable yo la expliqué muy bien la semana pasada en la franja de la tutoría. Lo mismo que en la clase de la semana pasada explicamos muy bien también el tema principal de esa actividad entregable. Entonces, aquellos estudiantes que no se hayan conectado esos 8 días, no hayan visto la clase y la tutoría de esos 8 días, son las claves para desarrollar la actividad entregable que vence este domingo. Por favor, pónganse pilas mañana a verlas y a cumplir con esa actividad entregable porque tienen plazo hasta el domingo, hasta las 11:50 de la noche, de cargarla al aula. Esta también se evalúa por pares. La evalúan ustedes del lunes a, creo que al viernes, la otra semana van a tener plazo para evaluar por pares, pero tienen plazo para cargar hasta este domingo. Ahora, no voy a volver a hacer lo que hice ahorita con la primera actividad entregable, que le recibí trabajos por fuera del aula virtual a un poco de estudiantes y de manera extemporánea. No lo vuelvo a hacer porque me alteró, me dañó, digamos, mi ciclo de trabajo estas últimas 2 semanas. Me la ha pasado califique y atienda requerimientos de estudiantes y recibiendo trabajos, revisando, calificando. Y eso me quitó muchísimo tiempo y me tiene atrasado en otras labores que yo debo estar al día. No lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque yo entendí que así como mi obligación con ustedes es ser responsable, impartir mis clases, impartir mis tutorías, explicarles las actividades entregables, explicar los temas, qué cosa que yo hago. Asimismo, ustedes tienen otra obligación, que es conectarse en la clase o a tutorías. Si no se pueden conectar, incluso yo no los obligo a conectarse. Yo nunca llamo a lista, yo no les pongo cero o les digo que van a perder la materia si no se conectan. No, yo he sido muy flexible en eso. Incluso si no se conectan, tienen allí las grabaciones. Y si no escuchan las grabaciones de las clases ni de las tutorías, si no están al día, es por falta de responsabilidad y compromiso del estudiante. No es mi culpa, no es mi responsabilidad. Yo cumplo con hacer mis clases, hacer mis tutorías, grabarlas, enviárselas a sus correos académicos y dejárselas allí en el aula virtual, en el foro de novedades. Que el estudiante ya no quiera verlas, no quiera escucharlas, le dé pereza, no entre, no se conecte, esté atrasado, ya es un asunto del estudiante. Es una falta de responsabilidad con él mismo, con su proceso de formación. Y esa falta de responsabilidad no me la puede trasladar a mí cuando yo sí estoy cumpliendo con mi trabajo y me pone a hacer doble trabajo, porque me pone a extenderle el plazo y a calificarle tardíamente. Entonces no lo voy a volver a hacer y les digo de una vez, estudiante que no cargue la actividad entregable de la unidad 2 al domingo, no me envíe trabajo, no me escriba por Teams, no me envíe correos, porque no se lo voy a aceptar y no voy a volver a recibir trabajos fuera del aula virtual ni por fuera de los tiempos que están allí dentro de cada actividad. Para eso yo he sido muy juicioso, muy responsable, cumpliéndoles con las clases, con las tutorías, explicándoles las actividades entregables, desarrollando los temas de las actividades entregables para que éstas sean más fáciles de realizar por parte de ustedes. Entonces ya lo demás es responsabilidad de ustedes. ¿Listo? Bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, no hay más inquietudes, pues los dejo descansar, deseándoles un feliz fin de semana. No olviden cargar esa actividad, desarrollar y cargar esa actividad de la entregable de la unidad 2, la de los fueros de estabilidad laboral reforzado, el caso de Comino SAS, que lo analizamos muy bien en la clase pasada y en la tutoría pasada. Y no olviden la otra semana evaluar a sus pares. Recordarles que este curso está pronto a terminar. Termina el 19 de este mes de octubre, o sea, ya no nos quedan sino 16 días para que este curso termine, 2 semanitas. Avancen con las infografías resúmenes y con los videos interactivos, porque esos se cierran automáticamente el 19 de octubre, que es cuando cierra este curso. Sí, Carolina, pregunta.
Hola, profe, buenas noches. Pero si Buenas quieres al noches. terminar, porfita. No, de una, lánzala de una, Carolina, que ya no voy a postergar más porque ya estamos, incluso ya nos pasamos del tiempo. Lánzala de una, Carolina. Te lo voy a dejar en el chat, mejor. Aunque en el chat lo pueden leer todos los compañeros. ¿Sí? Sí, no hay inconveniente, profe. Es que voy a pensar la reacción. Ya. Y es que me cuesta un poquito hablar. Ok, ok. Ok, listo, Carolina, vale. Bueno, entonces, ¿no hay más dudas, no hay más inquietudes por el momento? Bueno, No, entonces, profe, si no muchas hay, gracias. vale, Eliana, con gusto. Bueno, entonces una feliz noche y un feliz fin de semana para todos y que descansen y que les rinda con sus estudios, ¿vale? Una feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe, que Feliz descanses. noche. Igualmente, feliz noche para Gracias, ustedes profe. también. Con mucho gusto.